La península ibérica tiene una historia rica y profunda que se remonta a miles de años antes de la llegada de los musulmanes en 711 DC. En este video, viajaremos en el tiempo para descubrir las culturas y civilizaciones que habitaron esta tierra desde los primeros homínidos, hace más de 1 millón de años, hasta la llegada de los visigodos y el colapso de su reino. Veremos cómo las primeras comunidades humanas evolucionaron, cómo surgieron los íberos, celtas y tartesios, y cómo el poder de Roma dominó el territorio. Este es un viaje por la historia perdida de la península ibérica, una historia que estableció las bases para lo que más tarde se convertiría en el escenario de una de las invasiones más importantes de la Edad Media. Descubre cómo estas culturas dieron forma a la historia de una de las regiones más influyentes de Europa. Los primeros homínidos en la península ibérica. Los primeros indicios de presencia humana en la península ibérica datan de hace más de 1.2 millones de años. Los restos más antiguos de homínidos se han encontrado en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos, donde se descubrió una especie conocida como Homo antecessor, considerada uno de los primeros homínidos en Europa. Estos primeros habitantes eran nómadas, cazadores y recolectores que se movían por la península en busca de recursos. El clima de la península fluctuó entre periodos de glaciación y épocas más cálidas, lo que afectó la fauna y flora y, por ende, el estilo de vida de estos primeros seres humanos. Con el paso de los milenios, otras especies de homínidos, como el Homo heidelbergensis y el hombre de Neanderthal, también habitaron la región. Estos grupos comenzaron a desarrollar herramientas de piedra más avanzadas y a organizarse en pequeños grupos sociales. La llegada del Homo sapiens hace unos 40.000 años supuso un cambio radical. Estos nuevos habitantes trajeron consigo un mayor dominio de las herramientas y técnicas de caza, así como las primeras manifestaciones artísticas, como las famosas pinturas rupestres de Altamira, que nos dan pistas sobre la vida espiritual y cotidiana de estos primeros pueblos. Las primeras civilizaciones, íberos, celtas y tartesios. A medida que las comunidades humanas se asentaban y comenzaban a dominar la agricultura, surgieron las primeras civilizaciones en la península ibérica. Los íberos fueron uno de los primeros pueblos en establecerse en la región, habitando principalmente el este y sur de la península. Eran una sociedad avanzada que desarrolló una escritura propia y un complejo sistema de organización social. Además, eran conocidos por sus habilidades en la metalurgia y la fabricación de armas. En el norte y el oeste de la península, los celtas comenzaron a asentarse. Estos pueblos, originarios de Europa Central, trajeron consigo sus propias costumbres y creencias. A diferencia de los íberos, los celtas eran más tribales y menos centralizados, pero su influencia fue notable en la península, donde se mezclaron con las culturas locales, formando lo que hoy conocemos como los celtíberos. Por otro lado, en la región suroeste de la península, floreció la civilización de Tartesos, una sociedad rica en recursos naturales y que mantuvo relaciones comerciales con fenicios y griegos. Tartesos es mencionada en textos antiguos como una ciudad legendaria, famosa por su riqueza y metales preciosos. La dominación romana, Hispania y la romanización. La llegada de los romanos a la península ibérica marcó un cambio definitivo en la historia de la región. En el siglo III AC, durante las guerras púnicas entre Roma y Cartago, los romanos comenzaron a invadir la península, con el objetivo de expulsar a los cartagineses y asegurar su control sobre este territorio estratégico. Tras la victoria en la Segunda Guerra Púnica, los romanos consolidaron su presencia en la península, que pasó a llamarse Hispania. La romanización de Hispania fue un proceso gradual, pero profundo. Los romanos introdujeron su lengua, el latín, sus leyes, su sistema de gobierno y su religión. Ciudades como Emérita Augusta, actual Mérida, y Tarraco, Tarragona, se convirtieron en importantes centros de la civilización romana. Además, construyeron una extensa red de calzadas romanas que conectaba las principales ciudades, facilitando el comercio y la administración. Sin embargo, la conquista no fue fácil. Algunas tribus locales, como los lusitanos liderados por Viriato, opusieron una feroz resistencia al dominio romano. Aunque Viriato fue finalmente derrotado, su lucha dejó una huella duradera en la historia de la resistencia ibérica frente a los romanos. Con el tiempo, Hispania se convirtió en una de las provincias más ricas del imperio,
proporcionando recursos naturales, soldados y políticos de renombre, como el emperador Trajano, nacido en la península. La influencia romana perduraría durante siglos, y muchas de sus estructuras y costumbres se integrarían en las culturas posteriores de la península. La caída de Roma y la invasión visigoda. A medida que el Imperio Romano comenzó a desmoronarse en el siglo V d.C., la península ibérica no quedó exenta de las invasiones bárbaras que afectaron a toda Europa. Uno de los primeros pueblos en asentarse en la península fueron los suevos, que ocuparon el noroeste de la región. Sin embargo, los verdaderos herederos del control sobre Hispania serían los visigodos, una tribu germánica que había sido aliada de Roma. En 409 d.C., los visigodos cruzaron los Pirineos y establecieron su dominio sobre gran parte de la península. Bajo el mando del rey Leovigildo y posteriormente su hijo Recesvinto, los visigodos consolidaron un reino que se extendía por casi toda la península ibérica. Adoptaron muchas de las costumbres romanas y establecieron su capital en Toledo. El reino visigodo fue, sin embargo, una entidad frágil, debilitada por luchas internas y rivalidades dinásticas. A pesar de los esfuerzos por unificar a los visigodos y la población hispano-romana bajo el cristianismo, el reino estaba plagado de inestabilidad política, lo que facilitaría la invasión musulmana en el año 711. El preludio a la invasión musulmana, el año 711. La inestabilidad del reino visigodo fue una de las razones por las cuales los musulmanes pudieron invadir con tanta facilidad en el año 711 d.C. Tras la muerte del rey Witiza, estalló una guerra civil entre sus sucesores, lo que debilitó aún más el poder visigodo. Fue en este contexto que el gobernador musulmán de Tánger, Tarik ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar con un pequeño ejército. En la batalla de Guadalete, las fuerzas visigodas, lideradas por el rey Rodrigo, fueron derrotadas, marcando el fin del reino visigodo y el comienzo de la dominación musulmana en la península. Este evento fue el inicio de una nueva era en la historia de la península ibérica, que permanecería bajo control musulmán durante varios siglos. Consecuencias y legado de las civilizaciones ibéricas. La historia anterior a la invasión musulmana dejó una profunda huella en la península ibérica. Las culturas que florecieron en esta región, desde los íberos hasta los visigodos, contribuyeron a la formación de la identidad hispánica. Las infraestructuras romanas, como acueductos y calzadas, sobrevivieron al paso del tiempo y continuaron siendo utilizadas durante siglos. La influencia celta y íbera en las costumbres y el arte también perduró. Además, los reyes visigodos, aunque efímeros en poder, intentaron crear una monarquía unificada y fuerte, cuya estructura sería en parte adoptada por los reinos cristianos que surgirían durante la Reconquista. La península ibérica, tras siglos de contacto entre diferentes culturas y pueblos, estaba a punto de entrar en una nueva era bajo el dominio musulmán. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras un like y te suscribas para apoyar el canal. Déjame un comentario con tu opinión y si deseas un video sobre algún tema en concreto.